Vamos a hablar ahora desde el Congreso, con una congresista que preside la más importante subcomisión del Parlamento, que incluso tiene unas siglas cuyo solo nombre ya evoca ganas de saber qué está pasando allí. La SAC. ¿Qué es la SAC? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que precisamente ve los casos de los aforados, los personajes que tienen el privilegio de que la justicia no los puede procesar si el Congreso no les levanta ese fuero especial. Y hay una comisión que se encarga de eso. No solo ve los casos de sus pares, de congresistas que son denunciados allí, sino también de los altos funcionarios, incluyendo la Presidenta de la República. Entonces, su presidenta en sucesivos periodos nos acompaña. Gracias por estar aquí, congresista Lady Camones. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Quería empezar preguntándole, porque ahora, usted tiene ya bastante trabajo con ver los casos de 130 congresistas que están entre los aforados, ministros y otras altas autoridades. Pero quieren sumar, el Parlamento quiere sumar unas nuevas, que son las cabezas de los entes electorales. ¿Usted ahí tiene una opinión formada? Claro que sí, ¿no? Y sobre todo es importante dejar en claro que aquí no se trata de una fijación sobre la persona, sino sobre el cargo, ¿no? Específicamente. Ahora, tú bien lo has dicho, esta es una prerrogativa. Entonces, mal hacemos nosotros de pensar que esto, en lugar de beneficiar a altos dignatarios, a altos funcionarios del Estado, va a crearles un perjuicio. Sí, la excepción con el caso de las cabezas de los entes electorales es que por la naturaleza de su función, que tienen que ver sobre todo en los procesos electorales donde se eligen también a los congresistas y al presidente de la República, podrían ser objeto de algunas maniobras políticas que incidan en el proceso electoral, ¿no? Bueno, entonces, ¿se podría hacer algo para bloquear de repente que se les pueda acusar, pero no en periodos electorales? No creo viable ello, y ahora es importante también precisar, Fernando, que esta no es una novedad de este Congreso. Ya en épocas anteriores, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, en este caso el presidente, eran aforados, estaban constitucionalmente, se les había designado, la ley de la Constitución del 79 establecía tales y tales y tales, y los que designe la ley, ¿no? Y la ley 23.903, que era la ley de elecciones en la época del año 84, si no me equivoco, establecía que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones también estaba considerado dentro de los aforados. Y esta situación se mantuvo durante mucho tiempo, y luego hubo una brecha de algún tiempo en los cuales salieron ellos. Y lo que se está haciendo ahora en el Congreso es en obediencia a lo que ha establecido las dos sentencias del Tribunal Constitucional. Sí, es cierto que el Tribunal Constitucional lo plantea de alguna forma. Lo que pasa es que antes existía esta prerrogativa, pero la política no estaba tan judicializada. En cambio, ahora es moneda corriente el utilizar estas armas de la judicialización para que se recuse, se denuncie. Bueno, y usted lo sabe muy bien porque recibe, ¿ha sacado usted una estadística de cuántas denuncias por día o por semana recibe la SAC? Bueno, nosotros tenemos hasta el momento cerca de 480 en promedio denuncias. Muchas de ellas ya han sido atendidas. Tenemos cerca de 300 ya atendidas. Debieran ser extraordinarias. Exacto, pero se han convertido casi en algo ordinario. Particularmente es una posición muy personal la que te voy a manifestar, que se está haciendo de repente un uso abusivo de las denuncias constitucionales, ¿no? Obviamente, como bien tú lo dices, y yo comparto esa posición, tienen que ser por casos específicos y creo yo con unos indicios claros de la posible comisión de un delito o la infracción de la Constitución. Le menciono uno, que su comisión técnica, porque hay una comisión técnica que los apoya, ¿no? Claro que sí. Que emite informes que no son vinculantes, es decir, ustedes los congresistas pueden hacerles caso como no. Así es. Y hay un informe de la Comisión Técnica que dice que no procede la denuncia de un grupo de 5 congresistas a la fiscal Supermadeli Espinosa. Eso es un informe de calificación que aún no se ha sustentado ni se ha debatido. No se ha debatido aún, es una propuesta, entiéndase propuesta. Propuesta de la Comisión Técnica. De la Secretaría Técnica, que está pendiente de sustentarla, debatirla y votarla,
¿no? Obviamente hay una denuncia que presentaron 5 congresistas que están en calidad de investigados en el tema. ¿Y esa Secretaría Técnica es personal de confianza de usted? Claro, es el personal técnico calificado, ¿no? Conformado por abogados, por constitucionalistas. ¿Alguien preside esa Secretaría Técnica? Claro, el doctor Víctor Colina, que viene siendo, es mi segundo periodo como presidente de la subcomisión y en ambos periodos él ha sido secretario técnico. O sea, usted sí. Y obviamente es el que dirige el trabajo Confía, técnico. por supuesto, Claro en el criterio sí, de ellos, claro pero no sí. está obligada a acatarlo, porque puede que obviamente se vote sí. y... Yo presento una propuesta de informe de calificación y lo que presenta la subcomisión yo la hago mía. Entonces yo no puedo estar en desacuerdo con lo que la Secretaría Técnica propone. Entonces es una propuesta que se hace desde la presidencia de la subcomisión. Entonces ese es el informe de calificación que se sustenta y se debate y finalmente se vota. Claro, le entiendo, ¿no? Se vota y usted, una vez que se vota, usted es fiel a lo que se ha votado en la subcomisión. Claro que sí. Pero antes de eso, colegiado. cuando se sustenta el informe de la Secretaría Técnica, usted trata de ser fiel y de coincidir con ese informe técnico. Conversamos, ¿no? Obviamente yo también soy abogada de profesión, entonces ha habido en algunos momentos donde yo no he estado de acuerdo porque obviamente hay un sustento jurídico, ¿no? Entonces hacemos esa conversación técnica jurídica. Y en el caso de la acusación contra la fiscal Delia Espinosa, ¿usted está de acuerdo con ese informe de la Yo, Fernando, Secretaría prefiero Técnica? no mencionar el tema del contenido porque, repito, este es un proyecto que aún no ha sido ni sustentado ni debatido. Entonces eso vamos en su momento a conversarlo con todos los congresistas que forman parte de la subcomisión. Hay una denuncia similar contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Así es. ¿Ese ya ha sido No hemos dado cuenta aún debatido? de esa. No. Ni tampoco tenemos un informe de calificación aún. Entiéndase Pero que lo va a ver. Claro Lo va a ver. que sí. En todos los casos hay. En todos los casos, en todas las denuncias que se presentan, que pueden ser declaradas procedentes como improcedentes, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la Entonces eso República. está siguiendo su Exacto. curso. Entiéndase que en el informe de calificación lo que nosotros valoramos es si se cumplen con los requisitos del artículo 89. No es una manifestación del fondo, o sea, hay indicios de la comisión de un delito, hay indicios de una infracción constitucional, no. Ese informe de calificación solamente versa en los aspectos de forma. ¿Cumple con los requisitos de admisibilidad? Sí, entonces Pero se declara claro, en procedente. el voto de cada congresista, incluyendo el suyo, sí hay criterios políticos, obviamente, ¿no? Bueno, deberíamos tener un criterio más que político. Claro, de jurídico y técnico, claro, ¿no? y igual porque es forma, no la forma. figura de congresistas, me refiero a los que denuncian, ¿no? Recusando a quien los investiga es un poco fea, ¿no? Bueno, pero están en su derecho, no podemos limitarles el derecho, ¿no? Todos los congresistas que no forman parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales tienen expedito el derecho de presentar las denuncias que consideren pertinentes siempre y cuando pues califiquen como presuntos delitos o presuntas infracciones. Bueno, y usted tiene denuncias no solo contra el fiscal de la Nación y una fiscal suprema, sino contra la presidenta de la República. Así es, hay muchas denuncias. Hay varias, ¿no? Contra la presidenta actual y contra expresidentes también. Incluso contra la presidenta Exministra. Boluarte hay una denuncia, obra de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Así es. Una Y hay denuncia. una reciente de Elías Varas, ¿no? La denuncia El congresista Elías constitucional Varas. presentada por la ex fiscal de la Nación está referida a los hechos lamentables sobre las muertes que se produjeron en este conflicto social que se desató después de la caída de Pedro Castillo, ¿no? Y la denuncia última que presentó el congresista Elías Varas está referida al caso del tema de los relojes. Entonces, digamos, esos casos no podrían acumularlos, porque a No, veces no, cuando son son temas similares distintos. los acumulan, Exacto, pero este sí. caso no podrían No, acumular. son denuncias distintas, o sea, sobre hechos distintos. Cuando tenemos varias denuncias y ocurre muy frecuentemente sobre determinada persona, sobre los mismos delitos, lo que nosotros hacemos es acumular, solicitamos la acumulación que la autoriza a la comisión permanente. Ese es el La procedimiento. comisión permanente tiene que autorizar. Nosotros somos, entiéndase, una subcomisión que depende de la comisión permanente. No los autores de las denuncias. Ellos se enteran que lo acumularon con exacto, otros y no. ellos Simplemente, claro, en eso no opinan. Se les notifica, obviamente, de la acumulación, ¿no? Con 1 o 2 o 3 denuncias que versen sobre el mismo presunto delito o la presunta infracción y sobre el mismo denunciado o denunciada. Y sobre la denuncia del presidente, entonces allí no van a acumular. No. ¿Y son qué hechos es lo que distintos. determina en qué momento se vota? Ahí usted tiene que ser muy cuidadosa, porque si no la van a acusar de que le está favoreciendo a alguien, postergando. ¿Qué métodos tiene usted para
que una denuncia siga un trámite más rápido que otra o se vea como antes en que todas otra? las comisiones, obviamente siempre va a ser a criterio de la presidencia de las comisiones o subcomisiones, pero particularmente nosotros en el caso de las subcomisiones, cuando nosotros asumimos el cargo, no solamente resolvemos las denuncias que se presenten a partir de que uno asume, sino que también nos hacemos cargo del pasivo, ¿no? Toda esa de carga todo, procesal. exacto. Cuando yo asumí la presidencia de la subcomisión en el septiembre del año 2022, la asumí con un poquito más de 300 denuncias, ¿no? Hoy en día tenemos casi 480, pero cerca del 70% de todas esas denuncias ya han sido tramitadas, porque muchas de las denuncias constitucionales que se presentan son presentadas por ciudadanos que no son directamente Entonces afectados. usted recibirá varias presiones de varios lados. No, yo en honor a la verdad no he recibido ningún tipo de presiones de ningún lado, ni de congresistas. No le estoy acusando de acatar presiones, pero de es bueno recibirlas me imagino que sí. No. Mira, ¿y esto por qué no? No. Mentiría si te digo que sí vienen a mí a presionarme sobre alguna cosa, no. Pero entonces, gracias a Dios, no. No me respondió. ¿Qué métodos tiene cogemos denuncias para tratar de ser lo más ponderado posible? Tratamos de matizar, ¿no? Actuales con antiguas, porque ¿qué es lo que debemos evitar? Que esas denuncias caduquen dentro de la subcomisión, porque tú entiendes que... Hay plazos. Obviamente, ¿no? Una vez que terminan los aforados, el cargo, por ejemplo, terminas de ser congresista, tienes todavía la condición de aforado 5 años después de haber terminado el cargo. Entonces, tenemos expresidentes, exministros, excongresistas que ya no están en función, pero que tienen denuncias en la subcomisión. Entonces, lo que nosotros hacemos es matizar actuales con pasadas para evitar justamente que estas caduquen. Y no queremos, pues no es nada saludable ni nada bueno que nosotros teniendo ya las denuncias antiguas estemos pues permitiendo que caduquen. Claro, por ejemplo, se sorprende a veces ver casos como el de Luciana León, por ejemplo. Exacto, ¿no? Un caso que era bastante sonado, que ya era antiguo, los casos del expresidente Martín Vizcarra, los casos de los cuellos blancos, ¿no? Los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los casos del ex vocal supremo Inostro Zapariachi, son casos antiguos. Pero hay casos donde sí han sido más céleres, por ejemplo, aquellos contra la Junta Nacional de Justicia, contra los ni tan 7 céleres, tribunos. Porque el caso de la Junta Nacional de Justicia tuvo un promedio de 10 o 11 meses que duró en la subcomisión, ¿no? Todo el proceso que nosotros garantizamos, les hemos notificado en su momento, les hemos dado todas las facilidades para que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa. O sea, tratamos de ser muy pulcros en el desarrollo del procedimiento que se sigue dentro de la subcomisión. Ahora, lo que no pareció muy pulcro es que escogieran, claro, fue votación de la comisión, al congresista Esdras Medina, que estaba muy sesgado al respecto, ¿no? Porque lo ideal, me imagino, para ustedes es escoger a alguien que no esté ni muy contrario ni muy a favor, ¿no? A ver, cuando nosotros elegimos al congresista delegado, lo elegimos no necesariamente viendo cuál es la ideología y todo esto. O sea, todos los miembros de la subcomisión tienen expedito el derecho de poder asumir una denuncia constitucional como delegados. Pero tal vez hubiera sido mejor alguien que no sea bueno, y la Junta intentó recusarlo, cosa que no existe esa figura dentro del procedimiento de la subcomisión de acusaciones. Pero es opcional, ¿no? A ver, no me gusta, y el congresista, si quería, se retiraba. Y valga la aclaración ahí. Todos los congresistas que son delegados de diferentes denuncias constitucionales proponen, es una propuesta de informe final. O sea, no lo que él diga es letra a cumplirse a cabalidad. Propone, si por ejemplo en el caso del congresista Esdras Medina, él propuso de que sí procedía la acusación constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se sustentó, se debatió y se votó. Entiéndase que nosotros somos 23 miembros de la subcomisión que emitimos nuestro voto o a favor o en contra. En algunos casos también se abstiene. Entonces no es decisión de un solo miembro de la subcomisión o de la presidenta de la subcomisión, es un voto colegiado. Entonces en democracia las votaciones en mayoría aprueban o desaprueban. Claro, entonces, pero es bien importante decidir quién va a hacer el informe, porque ahí ya uno tiene una idea qué sesgos puede tener el informe, si va a recomendar o no actuar contra esa persona, ¿no? Pero entiéndase que el informe que se emitió, y esto es una opinión particular, con la que yo estuve de acuerdo, yo voté a favor porque obviamente pues había, a mi parecer, a mi criterio, sí pues una infracción constitucional. Es por eso que yo voté a favor. Algunos no lo consideraron así, emitieron su voto en contra.
Entonces es un derecho que tenemos nosotros como congresistas. ¿Y en el pleno, Ahora, en el pleno usted votó no por votó inhabilitar a todos? No, a ver. Prefieren, no pudo votar porque es miembro de la somos comisión miembros de la permanente, subcomisión. cierto. Entonces todas las denuncias constitucionales pasan por 3 etapas. Pero en la comisión permanente sí votó por inhabilitar a los 7. Si yo tengo una postura en la subcomisión, tengo que ser consecuente con mi voto en la comisión permanente. Yo no puedo cambiar mi voto. Claro, salvo que haya algún cambio en el informe, y en entonces el pleno puede sustentar. no pueden votar ninguno de los miembros, no solo de la subcomisión, sino de la comisión permanente. De la comisión Ciertamente. permanente. Así es. Ciertamente, están libres de ese último paso. Hay una correligionaria suya, es decir, su bancada, Magali Ruiz, que está con el caso de mochasueldos. Probablemente se venga si no se presentó ya una denuncia constitucional. Allí usted tiene algún cuidado para que no se diga, Lady Camones va a proteger a los de su bancada. Yo trato de ser lo más objetiva posible, ¿no? Y creo que hasta el momento se ha demostrado objetividad, imparcialidad y sobre todo decisiones con arreglo a la ley, a nuestro reglamento, a la Constitución. En el caso particular de la congresista Magali Ruiz, nosotros tuvimos una audiencia, como en todos los casos, y la denuncia que presentó la congresista Kira Alcaraz respecto a este recorte indebido de sueldos o presunto recorte de sueldos, se tuvo la audiencia en la que se invitó al afectado, ¿no? a quien supuestamente se le habría recortado el sueldo. En esa audiencia, que lamentablemente fue reservada porque así lo solicitó la congresista Magali Ruiz, yo hubiese querido realmente que sea pública, porque por principio constitucional aquí lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad, ¿no? Porque la inocencia se presume por un principio constitucional. En esa audiencia no hubo forma de poder nosotros votar a favor de la acusación porque no había nada que comprobase que efectivamente siquiera exista un indicio de la comisión de este presunto delito. Lo que ahora ha surgido es una nueva prueba. Una nueva prueba que involucra a un fiscal, ¿no? Al fiscal Richard Rojas. Claro, y son declaraciones del asesor principal que ella tenía. Entonces ya sería una nueva denuncia constitucional. Claro, podría, son dos. Bueno, Susel Paredes ha anunciado que va a presentar una denuncia. Pero Susel Paredes no puede presentar una denuncia porque ella es miembro de la subcomisión de acusación. O sea, los miembros de la subcomisión no pueden presentar denuncias, no pueden presentar. Entonces, no lo puede hacer, y si está impedida, claro, eso no exime pues a quienes no forman parte de la subcomisión a poder hacerlo, ¿no? O puede presentar también la denuncia a la Fiscalía. Son dos opciones, o presenta un nuevo congresista que no forma parte de la subcomisión, o presenta ya de manera formal la Fiscalía de la Nación la denuncia constitucional que tendría que verse en la subcomisión. ¿Usted cómo se maneja como militante de Alianza para el Progreso? ¿Ha pedido que le dejen cierta libertad necesaria, autonomía, o participa en las reuniones de la bancada y del partido? Claro, yo participo dentro de las reuniones de la bancada y del mismo partido, pero a mí nunca he tenido yo injerencia ni de la bancada ni del partido respecto a las denuncias constitucionales, y eso yo debo aclararlo. Desde que yo asumí septiembre del 2022 hasta la fecha, yo no he tenido pedidos ni de mi partido, ni de la bancada, ni de otras bancadas. Hay un caso histórico que, permítame recordarlo, usted ya era presidenta de la SAC, creo que recién tenía poco tiempo, y fue Dina Boluarte. O sea, Dina Boluarte estuvo a punto de no ser presidenta del Perú si es que la subcomisión hubiera aprobado un informe contrario a ella, pero el informe fue favorable a ella, que lo hizo el congresista Edgar Raimundo, ¿no? Exacto. Y por eso le preguntaba lo sensible que es elegir a quién hace el informe. Porque el congresista Raimundo en ese entonces, miembro de la bancada Cambio Democrático, era más o menos afín en ese entonces a Dina Boluarte, ahora está en la oposición. O sea, al elegirlo a él para que haga un informe, más o menos se podía prever que iba a ser un informe favorable a Dina Boluarte. Claro, fue una designación que la realizó la expresidenta de la subcomisión, mi colega Rocío Torres. Él hizo un informe que disponía el archivamiento, ¿no? Un informe final en la cual, por ejemplo, mi voto fue en contra del archivamiento y yo mantuve mi voto en la comisión permanente. Pero fueron pues los colegas afines ideológicamente hablando quienes pues aprobaron ese informe y fue motivo por el cual que se archivó. Y la Junta Permanente lo aprobó. La Comisión Permanente aprobó y obviamente los informes finales tienen que ratificarse en la Comisión Permanente. Si la Comisión Permanente aprobaba ese archivo como sucedió,
ocurrió. Bueno, pues, es un episodio interesante en la historia. ¿No? El congresista Edgar Raimundo, que fue el congresista delegado, mantuvo su voto. Obviamente era su informe, ¿no? Entonces, indistintamente a que se haya podido cambiar, situación que no ocurrió, obviamente tuvo que ser consecuente. Pero es interesante saber que, ¿no? Porque esto sucedió 2 o 3 días antes del 7 de diciembre. En noviembre, si no me equivoco. Claro, fue muy poco tiempo antes de que ella asumió la presidencia. Nadie sabía lo que iba a pasar. O sea, ahí no hay ningún tipo de cuestionamiento porque nadie sabía lo que Pedro Castillo iba a hacer. Pero es una prueba de que en ese entonces Dina Boluarte tuvo en el Congreso una coalición favorable donde participó la derecha y la izquierda. No, porque la derecha votó en contra de ese informe de archivamiento. Pero digamos, el centro y la izquierda, ustedes como centro. Yo voté en contra del archivamiento, ¿no? Entonces esa votación de nosotros se ratificó en la comisión permanente. Entonces, pero logró pues una correlación favorable. Claro, pero ya cuando algunos de la derecha, cuando se votó centro, en la comisión permanente, ya Dina Boluarte era presidenta. Y las simpatías de la izquierda frente a la posición que ella ya tenía como presidenta habían cambiado, pero aún así se lograron los votos y se archivó. Sí, es algo curioso lo que pasó, pero bueno, queda para la historia. Así es. Y ahora, y sin salirnos de su partido, APP, César Vázquez es ministro. Eso cuando lo discuten en APP, se lo he preguntado a varios de sus correligionarios, como que es una cuota pesada, una carga, ¿no? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, él es un ministro que ha sido elegido pues por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Hasta donde nosotros se nos ha informado, no hubo ningún tipo de coordinación, ni autorización, ni permiso que haya solicitado el ministro Vázquez de parte del partido para que él asuma el cargo. Fue una decisión personal, motivo por el cual él pidió licencia al partido y ahora sigue siendo ministro. O sea, ahí no tuvo nada que ver el partido para su designación. Se está denunciando que ha contratado a varios allegados en el MINSA. Claro, son decisiones que de repente pueden ser cuestionables, pero siempre que cumplan con el perfil, que cumplan con los requisitos, creo que no se está cometiendo ningún ilícito, ¿no? Deberían en todo caso verificar si las personas, amigos o no de César Vázquez, cumplen con el perfil. Si cumplen con el perfil, no hay ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Son gente técnica. Eso podría derivar hasta una denuncia constitucional. Claro que sí. Que usted la recibiría y ahí trataría de ser lo más pulcra posible. Claro que sí. Es lo que se trata y yo creo que haber demostrado con mi trabajo un trabajo objetivo, ¿no? Independientemente de que puedan ser colegas, gente que uno puede estimar, pero si efectivamente existen indicios razonables de la comisión de un presunto delito. Y si ahora queremos saber cuál es el estado de las 480, dice, denuncias que hay, ¿no? ¿Podemos saberlo fácilmente? Estadísticamente, sí, son datos que nosotros cada vez que la prensa nos ha solicitado, estadísticamente les hemos dado. Nosotros hemos pasado de presidencias anteriores, sin desmerecer el trabajo que mis colegas anteriores han hecho, se sesionaba en la subcomisión de acusaciones una vez por mes. Desde que nosotros asumimos la presidencia, hemos sesionado a veces hasta 3 veces por semana. ¿Son públicos los nombres de todos los denunciados? Claro que sí. Las denuncias se hacen públicas, no hay ningún... Claro, no podemos nosotros hacer público el contenido de todo el procedimiento en tanto estén en curso, ¿no? Porque obviamente por la reserva de la investigación. Ya, y últimas preguntas. El caso de los niños, hay varios niños que están denunciados y uno dice, ya esto debiéramos tener más resultados. Hay una denuncia que presentó la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre 4 de los que denominan niños, ¿no? Esa denuncia está pendiente de delegar, o sea, un congresista que se haga cargo de la investigación y, bueno, todo el procedimiento que termine pues con la sustentación de un informe final. Ya, pero usted se compromete a no hacer lo posible para que eso se vea rápido, en lo que depende de usted. En lo que depende de mí, sí. Ya tenemos incluso un congresista delegado, pero falta dar cuenta en alguna sesión. ¿Y qué pasa si usted sí quiere que algo se vea rápido y el resto de la comisión no quiere? Es que la comisión no hace la agenda. O sea, el pleno de la comisión no hace la agenda. La agenda la hace la presidencia con el equipo técnico. Nosotros elaboramos. ¿Y le ha pasado que usted sí tenía un caso listo, con un buen informe técnico en el que usted confiaba, usted le parecía pertinente ver eso y lo presentó y a la mayoría de la comisión no le interesaba?
y lo archivaron. No. No, Ha porque pasado, tiene que haber el informe necesariamente. Ha pasado que, por ejemplo, nombrarse al delegado necesariamente. hemos presentado un informe de calificación. Ese es el único informe que depende solamente de la presidencia, es el informe de calificación, o sea, se admite o no. Y ha habido en algunos casos que nosotros hemos presentado, 1 o 2, en todo el tiempo que llevamos en la subcomisión, que se presentó un informe de calificación que generó debate y no se aprobó. O sea, yo puedo presentar un informe declarando admitir a trámite una denuncia constitucional, pero si en el debate no se logran los votos, entonces eso nosotros tenemos que retrotraer y reformular el informe. Entonces sí ocurre. Entonces es son decisiones democráticas, ¿no? Ese es el trabajo no solamente en la subcomisión, sí, sino en el trabajo Congreso. tan interesante e importante que esperemos conversar con usted pronto sobre otros casos o los mismos como han evolucionado. Gusto, siempre que me inviten. Muchas gracias, congresista Lady Camones. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta y leer lo que diga? A ver, dice. ¿Qué dice la carta? La mejor venganza es un gran éxito, de Frank Sinatra. Mire, pues eso no se lo vayan a oír algunos de los denunciados y crean que se trata de venganza. La carta es un recuerdo del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Lady Camones. Muchas gracias. Y nos vemos